La Sociedad Civil Coffee Law, Dr. Jorge Fernández Ruiz, presenta Primer Diálogo Internacional de Juristas, con la participación de más de 25 expertos, 7 paneles y la intervención de 9 países. Queridos amigos, bienvenidos a este segundo panel del Primer Diálogo Internacional de Juristas. Es un gusto contar con su compañía a través de todas las redes sociales que se nos unen de diferentes universidades del país, al igual de instituciones del Estado. Agradezco mucho, desde luego, a la red de Latin Juris por dotarnos de su infraestructura para llegar a toda su comunidad. Estamos también en vivo y en directo de las redes particulares de la Sociedad Coffee Law, al igual que las redes del Centro Libre de Estudios Universitarios Campus Guadalajara, el Centro Universitario UTEC y muchas otras que se han agregado con la finalidad de poder llegar a toda la comunidad académica jurídica y en general a toda la sociedad. Nos distinguen grandes juristas que a continuación voy a estar presentando. Uno de ellos nos acompaña desde España y los otros 3 juristas nos están acompañando desde aquí de la República Mexicana. Algunos de ellos son de la Universidad de Guadalajara. Bueno, sin más, te invito a que te quedes con nosotros a este segundo panel titulado Derecho y Democracia. Sin más, vamos para allá. La Sociedad Civil Coffee Law, Dr. Jorge Fernández Ruiz, presenta Primer Diálogo Internacional de Juristas. Amigos, tenemos el privilegio que nos estén acompañando ilustres juristas que a continuación me distingo en presentar. Nos acompaña desde España el doctor Javier Riu Pérez Salamillo, catedrático de la Universidad de La Coruña. Bienvenido, estimado doctor Javier Riu Pérez. Bien hallado, Rodolfo, gracias. Es un gusto también contar con la participación del doctor Dante Jaime Ado Reyes, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Gracias por la invitación, un saludo para todas y para todos, gracias. Muchas gracias. También nos acompaña la ilustre jurista, la maestra María Guadalupe Rodríguez Rodríguez, secretaria particular del Procurador Social del Gobierno del Estado de Jalisco y catedrática del Centro Universitario del Norte de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias, estimada maestra. Y desde luego contamos con la participación del doctor Javier Martínez Cruz. Él es comisionado del INFOEM y también es un privilegio contar con su distinguida participación. Muy buenos días, mi estimado Rodolfo. Te agradezco mucho la invitación y también a todas las personas que nos acompañan. Gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, explicarle a todo el auditorio que nos está viendo y escuchando que este panel tendrá el siguiente desarrollo. Va a haber dos etapas, una de ellas en la cual cada uno de nuestros panelistas va a contar entre 15 a 20 minutos para poder desarrollar este tema de la manera que ellos consideren más oportuno de derecho y democracia. Ya posteriormente a ello, vamos a estar leyendo los comentarios que nos hagan llegar para poder abrir esta ronda de preguntas y respuestas, en todo caso, de conclusiones. Bueno, pues sin más, en el orden que fui presentando a cada uno de nuestros célebres juristas, serán las participaciones. Comenzaríamos primero con la participación del doctor Javier Río Pérez Adamillo. Sin más, le cedo el uso de la palabra. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Yo no quiero dejar de cumplir con los deberes protocolarios, agradecer a todos los organizadores de este primer diálogo internacional de juristas y muy especialmente a Rodolfo Guerrero, el que me hayan invitado a participar en el mismo. Y ello porque, más allá del cumplimiento de los deberes protocolarios, es para mí un motivo de satisfacción poder reflexionar con ustedes y desde los parámetros propios de la teoría de la Constitución sobre el derecho y la democracia, que, como nadie ignora, son dos elementos centrales del Estado constitucional mismo. Y además ocurre, nadie puede ser ignorante de esto, que se hace hoy especialmente oportuno y necesario el reflexionar sobre estos dos términos. Y ello por la muy sencilla razón de que vivimos en la actualidad un momento especialmente difícil y en extremo confuso en el ámbito de la política y el derecho. Un momento, como digo, especialmente difícil y en extremo confuso, que en todo caso recuerda y mucho a lo que sucedió en Europa en los años 1920-1930. Pero no podemos, cuando hablamos de esta semejanza, no podemos dejar de recordar a aquel Hegel que señalaba que la repetición de los hechos, la repetición histórica de los hechos, suele producirse de la siguiente manera. Si en el primer momento, cuando se produce el hecho fundamental, este se produce como una tragedia, en el segundo momento el mismo aparece como una farsa. Y he de advertir que no me estoy refiriendo, o al menos no solo, al dato de que por haberse aceptado de manera tan generalizada como acrítica los esquemas del pensamiento neoliberal y desde los años 1980 y con ello, y esto es lo fundamental, la sustitución de la lógica política democrática por la lógica económica del beneficio y la ganancia, se está generando por doquier una gran frustración en la economía. Y todo el mundo conoce, sin duda, que fue Karl Mannheim quien mejor describió esta situación cuando señaló que los ciudadanos, y este es el gran peligro que estamos corriendo en la actualidad, los ciudadanos cuando se ven frustrados en sus expectativas y no son capaces de identificar racionalmente al causante de su frustración, lo que hacen es reaccionar contra el sistema en su conjunto. Y eso fue lo que explicó en los años 1920-1930 el auge de los movimientos antisistema que en aquel momento se concretaban en lo que se llamaba genéricamente el fascismo y el bolcheviquismo, el totalitarismo fascista y el totalitarismo comunista. Y hoy esto conoce también nuevas variantes, y así vemos cómo por doquier están surgiendo movimientos antisistema que son o bien claramente totalitarios o populistas o algunos que podemos denominar con Habermas partidarios del revolucionarismo aparente.
llamamos revolucionarismo aparente o radicalismo estético, en palabras del maestro Pedro de Vega, aquellos que mantienen un discurso revolucionario, pero que en realidad no pretenden cambiar las estructuras de la sociedad donde viven. Un buen ejemplo de esto, y a nadie seguro que se le oculta, es la preferencia que muestra el radicalismo estético actual o el revolucionarismo estético aparente actual por mantener los impuestos indirectos como la fuente principal de recaudación por parte del Estado y renuncian, sin embargo, a subir los impuestos directos, los que paga cada uno en función de sus ingresos y de sus riquezas, a las grandes fortunas. No me refería, como digo, tan solo a esto, sino que a lo que me quería referir de una manera más concreta es a las grandes coincidencias en los planteamientos jurídicos y políticos. Como en los años 1930, 1920, 1930, podemos hoy hacer nuestro ese lamento que en 1927 había hecho Hermann Heller en el que para mí es el mejor libro de derecho constitucional de toda la primera mitad del siglo XX, La soberanía, en el sentido de que es verdaderamente doloroso comprobar que ningún jurista, y en particular ningún profesional de las ciencias constitucionales, es capaz de saber explicar el significado de la expresión "el poder político emana del pueblo". ¿Y por qué sucedía esto? En los años 1920-1930 se estaba viviendo un fenómeno que fue magníficamente descrito por Heller y por Rudolf Schmemann, de que la progresiva crisis del Estado constitucional liberal generó una crisis en la teoría del Estado y de la Constitución. Crisis en el ámbito académico que terminó, sin embargo, sirviendo para profundizar la propia crisis del Estado constitucional. Y es en este contexto de la crisis del Estado constitucional liberal y la crisis de la teoría de la Constitución, donde los partidarios del totalitarismo fascista, con una grandísima habilidad y apelando a las construcciones del primer positivismo jurídico formalista, del que la escuela alemana de derecho público de los von Gierke, Lavand y en menor medida Jelinek fueron los máximos representantes, hablaron de la necesidad de llevar a cabo unos neorrenacimientos políticos y jurídicos. En rigor, se trataba de unos pseudo-renacimientos políticos y jurídicos que, a la postre, no hacían más que hacer imposible el mantenimiento del Estado constitucional. Y desde luego, cuando éste se presentaba como esa manifestación estructural concreta que nació en la Constitución mexicana de 1917 y en Europa con la Constitución de Weimar de 1919, que es el Estado constitucional democrático y social que, sin duda alguna, es y sigue siendo el mejor y más perfecto instrumento de liberación de los hombres. En la actualidad el resultado es el mismo, pero con distintas formas. Fue en efecto el neoliberalismo el que, como señalaban hace unos años el profesor Diego Valadez, puso en discusión la viabilidad del Estado constitucional y su utilidad para actuar como medio para garantizar la convivencia pacífica entre los hombres. Y el neoliberalismo tecnocrático de los años de finales de la pasada centuria, desde 1980, resucitó las viejas teorías de Daniel Bell en el sentido de que el Estado debe estar gobernado no por los ciudadanos, sino por los técnicos. El neoliberalismo tecnocrático
resucita estas ideas y lo vemos muy claramente en el proceso de integración europea, donde se pretendió elaborar una norma jurídica supraestatal a la que llamaban Constitución Europea y que se decía no solo era posible aprobarla sin la participación del pueblo, sino que además era conveniente. Y ello porque, repitiendo las teorías de Bell, se entendía que el ciudadano medio no entendería los graves problemas que había que tratar y lo que haría sería ponerse nervioso. Siendo así, se defendía por el europeísmo a ultranza. Lo conveniente era que hicieran la Constitución, que hicieran el proyecto de Constitución, los técnicos elegidos por los gobernantes de los estados. Pero si esto es así, si como digo fue el neoliberalismo tecnocrático el que empezó a poner en duda el Estado constitucional, debemos al embajador Tam, un socialdemócrata sueco, la acertadísima observación de que la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo, generó una confusión colosal en los planteamientos políticos. Confusión colosal, cataclismo ideológico que en modo alguno fue igual en esa distinción, en esa dicotomía que sigue siendo absolutamente necesario realizar entre las fuerzas de la derecha y las fuerzas de la izquierda. El que fuera vicepresidente del gobierno español en el primer gobierno socialista que hubo tras la muerte del dictador en España, Alfonso Guerra, lo señaló con toda claridad. Mientras que la confusión generada por el muro de Berlín no determinó que se moviera la derecha siguió, las fuerzas de la derecha siguieron estando donde estaban, lo cual por lo demás es lógico. Sucedía que las fuerzas políticas o las organizaciones políticas de la izquierda habían cambiado sus posicionamientos. Y cambiaron sus posicionamientos porque empezaron a asumir las posturas del neoliberalismo e incluso su propio lenguaje. Piensen ustedes cómo las fuerzas sedicentemente progresistas empezaron a articular sus discursos utilizando la terminología propia del mundo de la economía. Para empezar, esa frase que a mí me horroriza de hay que vender la propuesta que quiera. Y en este contexto nos encontramos además que los aparentemente más radicales van a ser los que, aunque tácitamente, con mayor entusiasmo y en nombre ahora del progresismo y la democracia y no del totalitarismo como hacían en los años 20 de la pasada centuria, van a defender, como digo, esos pseudo-renacimientos jurídicos y políticos. Y los van a defender con unos contenidos y unos fundamentos muy similares a los que había proclamado el totalitarismo fascista en el periodo de entreguerras. Se comprende desde esta óptica y sin dificultad alguna el motivo por el que Alfonso Guerra, el gran referente intelectual de la izquierda del socialismo democrático en España, hable de la existencia de una izquierda reaccionaria. Y esto se entiende perfectamente cuando se acepta que tiene toda la razón el maestro de Vega cuando habla de la necesidad de abordar los problemas constitucionales del presente atendiendo a los procesos de conceptualización y fundamentación del propio derecho constitucional. Y además, desde la aceptación también de que la historia de la forja dogmática o teórico-ideológica del constitucionalismo moderno es la historia de los intentos que ha habido a lo largo de la vida de la humanidad para hacer de los individuos, hombres y mujeres, que los individuos, hombres y mujeres, gocen del mayor grado de libertad. Ha sido, en efecto, una constante en el pensamiento político y jurídico democrático este intento.
Ya desde el mundo clásico, especialmente hay que nombrar a Solón y a Aristóteles, que lo que hizo fue racionalizar las tesis de Solón. Ya desde el mundo clásico se entendió que el régimen democrático necesitaba conciliar y eliminar las antinomias que las mismas generarían si se pretendiesen aplicar en su estado puro las viejas ideas de democracia, libertad y, como correctiva de ambas, la igualdad. La idea de libertad, la idea pura de libertad, remite, nadie lo desconoce, a la idea de la sujeción a la ley por parte de todos, por parte de gobernantes y gobernados. Una ley que ya había sentado Solón, y lo conocemos gracias a Aristóteles, lo sienta, por cierto, adelantándose varios siglos a los planteamientos de Nicolás de Maquiavelo y de Jean-Jacques Rousseau, que esa ley a la que todos tenemos que obedecer ha de ser obra de los destinatarios de la ley. Y además, y porque tanto Solón como Aristóteles eran plenamente conscientes de que las grandes revoluciones sociales tenían su origen en las desigualdades económicas, la ley aprobada por la voluntad de todos debía tender a eliminar las desigualdades políticas y económicas. Por su parte, la idea pura de democracia es una idea que remite al cambio. ¿Acaso la mejor expresión de esta idea de cambio contenida en la democracia se la debamos a Thomas Jefferson cuando señaló que el mundo y el derecho pertenece a los vivos y no se puede sujetar a estos a la voluntad de los muertos? Y esta idea de cambio, como digo, en su manifestación pura, conlleva la idea de que quien tiene el poder político puede en todo momento cambiar las leyes. Pues bien, en la conciliación de la democracia y de la libertad, es decir, dando origen al régimen democrático, nos encontramos con que éste implicaba y desde siempre el establecimiento de una norma jurídica superior que, en cuanto tal, se situaba por encima de los gobernados y de los gobernantes, obligando a ambos por igual, pero no de igual manera. Esto es lo que trataron de articular Solón en primera instancia como teórico y práctico de la política y Aristóteles 5 siglos después, al establecer la distinción entre el nomos y los efismata. El nomos, en la medida en que afectaba la estructura básica de la comunidad política, debía ser inalterable, intangible, y los efismata podían ser cambiados siempre y cuando no vulnerasen el nomos. Ahora bien, si existió esta doctrina de Solón, si nos encontramos en el mundo clásico con el nomos basileus de Píndaro o la doctrina del gobierno mixto de Polibio, si en el medioevo hubo muchas doctrinas que querían hacer efectiva esta conciliación entre libertad y democracia, es lo cierto que ninguna de ellas gozó de una verdadera eficacia práctica. Y esto fue así porque no podía ser de otra manera. Al fin y al cabo, lo que sucedía es que todas estas doctrinas que pretendían limitar el poder político, fundamentalmente el poder político, estaban llamadas a desarrollarse en el marco de lo que Felice Batalla denominó la comunidad sacral. La comunidad política era entendida como una creación de los dioses con la que los hombres se encontraban y respecto de la cual carecían de todos los derechos, de todo derecho. Y además porque era una
una comunidad política sacral, lo que sucedía es que el futuro, la suerte de los hombres no dependía ni mucho menos de su voluntad, sino de la voluntad misteriosa de los dioses. Lograr este ideal solamente fue posible cuando, tras la culminación de un larguísimo proceso de desacralización de la vida pública, en el que destacan los nombres de Juan de París, Marsilio de Padua, Guillermo de Ockham y, por supuesto, Nicolás de Maquiavelo, va a nacer la idea de que la comunidad política es la creación de la voluntad de los hombres. Y además se va a proceder a articular la comunidad política tomando como criterio informador, articulador, vertebrador y fundamentador las ideas y el principio democrático. Estimado doctor, hemos escuchado con atención su cátedra y, bueno, agotado esta primera intervención, deseamos contar con los siguientes comentarios en el momento de reflexión en lo particular. Cedemos ahora el tiempo que pasa a la segunda participación al doctor Dante Jaime Ado Reyes. Adelante, doctor Dante Ado. Sí, muchas gracias por la oportunidad que se me da el día de hoy. Desde luego quiero agradecer el que me siento muy privilegiado de poder compartir los micrófonos con los diferentes ponentes, los diferentes doctores, la parte que tiene que ver con lo más importante, la maestra María Guadalupe Rodríguez. Muchas gracias por la oportunidad al doctor Javier Martínez Cruz y desde luego al doctor Javier Ruy Pérez Alamillo. Muchas gracias por que me dan la oportunidad de compartir esta ponencia, esta conferencia. Desde luego agradezco a Coffee Law, al comité organizador y al liderazgo que tiene el licenciado Rodolfo Guerrero Martínez por la oportunidad. Una vez dicho esto, quiero decirles que yo estoy queriendo reflexionar sobre los derechos, la democracia, pero desde un enfoque que tiene que ver con la parte de los derechos de cuarta generación. Y si ustedes me permiten, quiero pedir autorización para poder compartir lo que es la parte de pantalla. ¿Me permiten compartir la pantalla con ustedes? Adelante. A ver, ¿ya se alcanza a ver ya? ¿Ahorita ya está compartido o todavía no? Perfecto, ya está. ¿Ya está la presentación? Listo. Sí se ve la parte. A ver, vamos bien, entonces déjenme, voy hasta el principio. Aquí está. La reflexión, y para ajustarme al tiempo, estos derechos de cuarta generación y la democracia, quiero iniciar obviamente que el panorama de los dos grandes valores, como ya lo hacía quien me antecedió, desde luego en la construcción de un Estado democrático y social hay pilares que se sostienen y uno de estos, desde luego, el pilar de los derechos, el respeto a los derechos humanos principalmente, y el otro pilar de la democracia, son factores que se dan en una construcción de un Estado de derecho y un Estado democrático y social. Ante esta situación, desde luego, hay que analizar la visión y sobre todo la parte de la propuesta de reflexión que un servidor quiere traer en este diálogo internacional de juristas, es el poner primeramente las bases que desde luego que no existe una definición única y excluyente de los derechos humanos. La parte de, por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser humano, ya se tiene una serie de características, inclusive post-mortem o inclusive antes de nacer. Y en este sentido, el requisito de ser titular como individuo de esos derechos, independientemente del contexto, de las circunstancias, etcétera, nos lleva a una reflexión de centrar esto con la dignidad de la persona. Es decir, el núcleo fundamental, como lo decía Norberto Bobbio, la parte de la célula o la parte más importante de las leyes fundamentales de una constitución es el respeto de la dignidad de la persona. Me declaro de esto y en este sentido de ahí parte la reflexión. Decirlo, el sujeto obligado, los derechos humanos que atienden a la colectividad e imponen obligaciones a los estados y a los individuos, y el titular del derecho. Todos los derechos, desde luego, tienen que darse en todos los momentos, en todos los lugares,
con todas las características a la manera que lo hacía Immanuel Kant, pero desde luego el titular del derecho son todos los seres humanos sujetos de estos, y muchos derechos se condicionan a la posesión de ciertas cualidades, la nacionalidad, la mayoría de edad, conforme vayan dándose, desde el núcleo fundamental de los derechos humanos hasta los otros diferentes derechos que ahorita vamos nosotros a analizar. Y ciertos sujetos se encuentran especialmente protegidos, la parte de las personas con capacidades diferentes, las personas con adultos mayores, los infantes con el interés superior del menor, la parte de las mujeres, etc. Las características, desde luego, para sentar el preludio de mis palabras, esenciales, personalísimas, intransferibles, absolutas, originarias, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, son parte fundamental de lo que se ha conseguido a lo largo de la historia de la humanidad, y que desde luego ya veíamos desde el panel que nos antecedió con el mencionar la ley de Juan Sin Tierra de 1215 hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se da con la Revolución Francesa. Toda esa parte desde luego viene a concatenar lo que hoy estamos viendo en nuestros días. Y entonces cuando surge la teoría de George Basak en el sentido de dar una clasificación primaria de los derechos humanos, y empiezan las categorías muy discutibles, no es materia de una controversia y un debate, pero sí clasificar, y por eso se los pongo en esta gráfica, las generaciones que se dan de los derechos humanos, la a partir de el arrastre y sobre todo con la Revolución Francesa de 1789, con derechos civiles o individuales, la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el honor, la intimidad, estos derechos civiles y políticos, derechos individuales que se van nuevamente concatenando poco a poco, y luego viene otra segunda generación de los derechos humanos que se habla a partir de la Revolución Industrial en 1848, con una serie de movimientos y prerrogativas. Los derechos económicos y sociales empiezan a surgir, trabajar en condiciones dignas, la parte del descanso diario, semanal y vacaciones, la vivienda digna, la educación, la cultura, es decir, esta parte importante que se dio desde la época de Bismarck y que hoy tenemos obviamente plasmados en nuestra Carta Magna de 1907 en México, y que por cierto, como Estado mexicano, podemos decir que fuimos de los primeros que establecimos, al menos en teoría, al menos en el papel, esta parte de esta constitución social y que respetaba esto. Luego vienen los derechos de tercera generación, a partir obviamente de los acontecimientos últimos del siglo, sobre todo 19, 20 y en la parte del 21, con derechos de solidaridad, derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho al medio ambiente sano, derecho al patrimonio común. Esto, desde luego, importante en la circunstancia. Y viene una cuarta generación en donde aquí me quiero centrar en la parte de la primera reflexión, que es el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, que está estrechamente ligado con otros derechos humanos, como el derecho a la libertad, a la igualdad, el derecho al desarrollo con calidad de vida, la parte que tiene que ver con estos derechos de cuarta generación, que me parecen obviamente muy importantes por la situación que estamos viviendo actualmente. Pero, según el jurista Paulo Bonavides, los derechos de cuarta generación se establecen, y el derecho de la democracia, que ahí es un punto importante, no analizar la democracia desde el surgimiento, que es muy importante, sino cómo hoy se debe de concebir. Es un derecho concatenado al derecho a la información y el derecho al pluralismo. Estos derechos depende la concreción de la sociedad abierta al futuro. Hay que decirlo, que se subraya la dimensión plural de los derechos de esta cuarta generación y se constituye como la cúspide de un proyecto de ciudadanía que tiene los derechos humanos como su pilar. Esto, desde luego, teniendo como relación la parte importante que estamos nosotros analizando. Entonces, vemos que el analizar el derecho a la democracia como un cuarto derecho, como una prerrogativa importante y como un derecho humano, vemos las diferentes narrativas, los diferentes enfoques que podíamos nosotros tener, y la democracia, desde luego, concebida y consolidada desde los griegos,
después para, por y del ciudadano, como lo hacían en diferentes situaciones de progresividad a la manera de Carlyle, que la historia de la humanidad no es sino la biografía de las grandes mujeres y de los grandes hombres. En este sentido, hay un referente ético muy importante que tiene que tomarse en cuenta, el referente político, desde luego indiscutible en nuestros días y que es una parte muy estrecha a lo que estamos viviendo en la actualidad. Contiene una serie de valores, la parte ontológica, la parte del valor del pueblo, el diálogo y el respeto, la parte de la representación, que es una parte importante del análisis, y la justicia y el bien común. Estos principios de la democracia como derecho de cuarta generación se tiene que tocar con el apego al Estado de Derecho, y en el apego al Estado de Derecho, desde luego, tiene que tener las características y fundamentos principales que se tiene, y que sería una temática referente a este principio del Estado de Derecho democrático, social, que son escalonados que se dan, pero uno de los principios es la parte del principio de la ley o la supremacía de la ley. Nadie por encima de la ley, con un respeto de los derechos humanos, con la parte del check and balance, la división de poderes, y lo que existan la parte de instituciones que propicien y generen certidumbre e imparcialidad. Estos son aspectos básicos de lo que se constituye como Estado de Derecho. Otro de los principios, lo que es el voto activo y pasivo, la parte de participación de la ciudadanía, dependiendo en el contexto que se trate, en algunos a los 18 años, en algunos a los 21 años, es decir, el tener esa parte de participación activa de esta élite de una población, porque no todos pueden ser ciudadanos, es una parte importante de los principios, con las reglas claras y establecidas. La protección de los derechos humanos en este contexto, desde luego, va muy concatenado, que es lo que estamos nosotros viendo, y las libertades básicas. Esto, desde luego, conlleva a envolver a la democracia como parte importante de la defensa de los derechos civiles y políticos, que son parte de la primera generación y que hoy se constituyen en un derecho que se tiene por parte de los habitantes del mundo, de la ciudadanía, con un derecho a la vida y la integridad física, con una libertad de expresión, una libertad de pensamiento, un derecho a tener un juicio justo y una libertad de asociación. Sin embargo, esto, desde luego, viene el punto de referencia, que no todos tienen en esta parte ese derecho a la democracia, como lo vemos con derecho de cuarta generación, porque, desde luego, al formarse nuevas tecnologías, a la autodeterminación informativa, al habeas data y a la seguridad digital, luego se abren lo que nosotros llamamos las problemáticas para acceder a este derecho a cuarta generación. Y la primera brecha digital es de acceso a internet y a computadora, es decir, para tener una información propia, para poder tener las características propias y ejercer todo lo que significa el valor de ente ontológico de la democracia, se tiene que, a final de cuentas, terminar con esta brecha digital en primera instancia. No hay disponibilidad de la infraestructura básica de telecomunicaciones, no hay disponibilidad de conectividad, falta de equipos para acceder a la red y computadoras celulares inteligentes. Y la otra es que, una vez teniendo este acceso, hay una segunda brecha digital que hace, desde luego, un obstáculo para poder dirigirnos a una situación idealista que se pudiera tener. Y esto es la brecha digital de las nuevas tecnologías, en primero, con las condiciones sociales de acceso, la amplitud y calidad del uso, es decir, la frecuencia, la intensidad, el lugar de acceso, para qué se usan, y las habilidades y conocimientos para utilizar estas tecnologías de la información y el conocimiento que puedan acercarnos una información más clara, dominio de áreas estratégicas de la educación, dominio de áreas estratégicas de la investigación y empleo relacionado con la ciencia, las ingenierías y estas tecnologías de la información, de acuerdo a las necesidades de estudio, de trabajo, etcétera. Es por eso que en las obligaciones del Estado, para poder garantizar estas tecnologías y sobre todo que la democracia como un derecho de cuarta generación, tendrá que tener principios de efectos jurídicos trascendentales, que es la promoción, el respeto, la garantía y la protección de todos los derechos humanos, y en especial, si queremos constituir en la parte importante lo que es la situación de las tecnologías de la información, que puedan contribuir a exigir
y a ejercer otros derechos humanos. En la medida que una comunidad, una sociedad se encuentre informada, no tenga brechas digitales, desde luego va a tener las posibilidades de poder elegir, de poder participar, de poder realizar de manera activa y pasiva lo grande que representa la parte del concepto de la democracia. Y desde luego con esto exigir transparencia en la conducta de sus gobernantes y participar en la construcción de sociedades democráticas a través de su libertad de asociación, manifestación y expresión. Con esto, desde luego, quiero decir que van ligados una serie de aspectos entre derecho y democracia y que en este sentido es mi primera participación para dar oportunidad a un segundo diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Dante Jaime Aro Reyes. Agradecemos esta intervención y por supuesto, bueno, cedemos a cederle el uso de la palabra en estos momentos a la maestra María Guadalupe Rodríguez Rodríguez para, bueno, pues saber sus opiniones al respecto a este tema que nos reúne. Tiene el uso de la palabra, maestra. Muchísimas gracias, licenciado. Antes que nada quisiera agradecer la invitación del equipo de Coffee Law, a usted principalmente. Y bueno, pues un gusto poder compartir este foro con juristas tan sobresalientes como el doctor Javier Ruiz Pérez Alamillo, el doctor Dante Jaime Aro Reyes y así el doctor Javier Martínez. Bueno, pues me siento honrada y siendo yo la única mujer que comparte foro con ustedes, pues quise abocarme, adentrarme un poquito en el tema que nos ocupa, en materia de democracia, pero más enfocado precisamente a las mujeres, haciendo voz de ellas. Y bueno, me voy a permitir hablarles un poco de lo que denomino hacia una democracia paritaria, lo que es paridad de género y política e instituciones. Bien, su servidora, bueno, me desempeño como servidor público, entonces creo que traigo el termómetro muy marcado de este tema, de lo que se viene suscitando alrededor de las instituciones de gobierno. Y bueno, partiendo de democracia, bueno, pues vivir en democracia, pues se supone que es pensar que uno de los miembros que componemos una comunidad con derecho a hacerlo, es decir, nosotros como ciudadanos y como ciudadanas somos quienes tomamos las decisiones o ejercemos el poder y quienes nos beneficiamos del resultado de esas decisiones. Y también significa que reconocemos la dignidad del ser humano, los derechos de las personas y que se promueve el tomar decisiones respetando las diferencias, la pluralidad, la diversidad, esto impulsando el respeto a la ley y a las libertades de cada uno. En este modo, pues podríamos establecer que la democracia pues es al mismo tiempo pues un ideal, un régimen político y un conjunto de valores, actitudes y creencias. Sin embargo, voy a permitirme situarme más que en un ideal, creo que en una realidad, ¿no? En lo que es el actual que estamos viviendo día a día. En cuanto a la participación de las mujeres dentro de la vida de la política, esta está estrechamente ligada al ejercicio de los derechos de las mujeres y no obstante, si no existe una política plena y equitativa, pues no puede haber una verdadera democracia. La mujer, en este caso, las mujeres siempre hemos estado en constante lucha para que exista o que sea de una verdadera transformación social y política en la que nosotras podamos ser partícipes de los mismos derechos que los hombres. El rol político hasta hace poco podemos mencionar que era machista o excluyente debido a que no permitían la participación de la mujer. Bien. En cuanto a establecer qué es la democracia paritaria, bueno, es la forma de organización social y política en la que existe igualdad de número y derechos de los distintos colectivos que componen la sociedad y que deben de formar parte de los órganos decisorios y de gobierno. Históricamente, bueno, las mujeres hemos sido apartadas de la participación social y política,
ya que no se nos ha considerado ciudadanas de pleno derecho en la actualidad. La mayoría de las democracias, bueno, estas adolecen de una escasa presencia de mujeres en los poderes y en los órganos del Estado, por lo que dicha equiparación es considerada por determinados colectivos de las mujeres en principio fundamental para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. En los últimos años hemos estado visibilizando, dándonos cuenta de movimientos a través de las mujeres donde están cansadas y han estado haciendo uso de la voz. La mayoría hemos visto estas manifestaciones en las cuales muchos se han escandalizado por la raya de edificios, de monumentos, en los cuales creo que el hecho de que la mujer esté ya manifestándose es en relación a ese detrimento que ha sufrido en estos largos años. En cuanto a la participación y liderazgo de la mujer dentro de la política, bueno, pues la participación y el liderazgo de las mujeres en la toma de las decisiones políticas, pues esto es fundamental, es de fundamental importancia para los estados democráticos por varias razones. En primer lugar, podemos decir que en garantía básica de los derechos humanos, si bien ahorita ya el maestro Dante nos estuvo adentrando un poco en ellos. Y bueno, no solo porque implica el derecho a votar y ser votada, sino porque es indispensable para la realización plena del derecho a la igualdad de las mujeres. El derecho existe sin democracia. La democracia no existe sin derecho. Y para que florezca realmente lo que sería la democracia, es necesario que se respeten los derechos humanos. En segundo lugar, porque una democracia representativa pues no puede excluir a ningún sector de la población. El propio principio de legitimidad democrática exige la plena participación y el liderazgo de las mujeres. Y en tercer lugar, porque los estados y las sociedades requieren de las capacidades, las habilidades y los talentos de cada una de las personas que integra su población para poder alcanzar su máximo desarrollo. Así, la inclusión de las mujeres en todas las decisiones viene a aumentar las propuestas de solución disponibles a los problemas específicos de la comunidad. Y por último, porque la presencia de las mujeres en las esferas de la decisión incentiva, a su vez, pues la participación y el compromiso de más mujeres. Como país, debemos estar ya resueltos a combatir y a poner fin a las desigualdades, así como construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, ¿sí? Hace 67 años, bueno, que ganamos el derecho al voto las mujeres y a ser electas. Actualmente, aunque ha sido mucho el camino andado, todavía falta muchísimo por recorrer. Es por eso que se siguen construyendo y tejiendo estas líneas de igualdad, donde a finales, el año pasado, en 2019, en mayo precisamente, se logra hablar ya de una paridad total, ¿no? Creo que es sobresaliente, sin embargo, bueno, ahorita durante este conversatorio iremos viendo que también es triste que, si bien es cierto, podemos hablar de estos logros, también podemos denostar que muchos de ellos estaríamos hablando de una paridad simulada, ¿sí? La igualdad de género y, bueno, derechos humanos de las mujeres y las niñas, estas han quedado reflejadas en lo que es la Agenda 2030 a través de un objetivo específico que está referido ya a igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, de las niñas, y de una sólida ya transversalización de género en las metas de indicadores de la Organización del Desarrollo Sostenible. Bien, en los últimos años me he permitido trabajar con mujeres. Creo que todavía falta muchísimo el camino, si bien se habla, como ahorita lo mencionaba, de muchos avances, todavía hay muchos nudos estructurales que no permiten que la mujer se pueda incorporar a este tipo de esferas y donde realmente pueda lograr
ese empoderamiento, esa visibilización, ese reconocimiento de sus capacidades. Desgraciadamente todavía estamos sumidos en un sistema bastante tradicionalista o machista, y no nada más en México, sino en el resto de los países en los cuales viene sucediendo lamentablemente esta situación. Sin embargo, se habla que si somos más de la mitad de las mujeres en el país, ¿por qué no tenemos paridad, no? Entonces, hablamos que la presencia de las mujeres de forma sustantiva en los espacios de toma de decisión política, pues viene a resultar clave ya para modificar estos factores estructurales, como es la discriminación y la desigualdad de género, que las excluyen, nos excluyen de la vida pública y de la participación estratégica en el ejercicio de la ciudadanía. Bien. En una medida definitiva que reformula la concepción del poder político, concebiéndolo como un espacio que debe ser compartido por partes iguales entre hombres y mujeres para configurar un nuevo contrato social, el cual permita transitar a la construcción de una democracia paritaria entendiendo, repito, como igualdad, ¿sí? Los artículos que integra el título primero constitucional de los derechos humanos y sus garantías fueron incorporados como un resultado de la reforma efectuada a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2011 y que son conocidos como el bloque de constitucionalidad. Esta categoría jurídica del derecho constitucional comparado, en el cual refiere al conjunto de normas que tienen jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico y no solo aquellas que aparecen expresamente en el texto constitucional, sino también aquellos principios y valores que figuran en derecho convencional internacional. Como una medida definitiva que reformule la concepción de poder político, concebiéndolo como un espacio que debe ser compartido en partes iguales entre hombres y mujeres para configurar un nuevo contrato social que permita realmente transitar a una construcción de democracia paritaria, es que me permito señalar o que me interesó hablar precisamente sobre este tema y que pongo aquí en la mesa unos puntos de reflexión en materia de tema de paridad. Como puntos de reflexión, el primero que yo señalo es: existen mujeres en la política, pero no en todos los poderes públicos, en los diferentes niveles del poder. Hay pocas mujeres en el esquema de gobierno y las que están incluidas es para actividades de gestoría y logística más que líderes políticas. Mientras las mujeres se profesionalizan ocupando espacios públicos que antes estaban vedados, los hombres no han ocupado el espacio de lo doméstico, limitando ello las aspiraciones salariales, profesionales y sufriendo todo tipo de violencia, discriminación y sesgo arquetipado. Los partidos políticos con estructuras machistas, los nudos estructurales en la cultura política y sociales, y bueno, también hay un incipiente diseño todavía de políticas públicas con enfoque de género, la ciudadanía y la democracia, que significan cosas diferentes según sea mujer u hombre, como en la Grecia antigua, la inequidad social y económica, y bueno, con estos ítems se pretende acortar la distancia entre la realidad y el horizonte de la democracia paritaria. Pues bien, me enfoqué en tratar este tema más actual, porque incluso está en boga y actualmente, el día 23 del presente mes, bueno, empezamos a visibilizar ya por ahí algunos movimientos donde se están manifestando porque solo algunas de las 9 diputadas repudiaron paridad, ¿no? Y se están impugnando 9 acuerdos de paridad. Entonces, es importante que tomemos conciencia que si bien es cierto que estamos avanzando y que estamos incursionando en materia de democracia, también es cierto que también hay mucha simulación actualmente.
creo que la mujer, al igual que el hombre, tiene muchísimo valor, tiene muchísimo que ofrecer. La misma ha sido limitada por el mismo hombre, y actualmente se pretende, o en lo personal, es ya quitar esos sesgos en el cual se permita a la mujer realmente avanzar, construir y de una manera equitativa trabajar hombro a hombro con los hombres. ¿Se acabó? Le agradezco, estimada maestra Guadalupe. Gracias. Hemos escuchado con atención sus palabras, su presentación, y bueno, muy enriquecedor siempre por parte del público manifestar sus comentarios que, bueno, sin duda alguna les ha parecido en sus palabras de muchas personas que nos acompañan de Paraguay, de Bolivia, de México, como un verdadero encuentro de académicos por todos los temas que se están abordando justamente con la bondad titulada en esta mesa, que es Derecho y Democracia. Bueno, pues pasamos con la ponencia, con la participación del doctor Javier Martínez Cruz, que bueno, él es parte importante también de los trabajos de la Sociedad Coffee Law. Hemos tenido la distinción de sus intervenciones en ocasiones anteriores, en donde seguramente en este primer diálogo internacional de juristas nos está hablando de lo que ocupa parte de su misión y su expertise: transparencia, datos y muchas otras cosas importantes a nivel nacional. Adelante, estimado doctor. Muchas gracias. Primero, agradecerte, mi estimado amigo Rodolfo Guerrero, la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Agradecer, es un honor estar con mis diferentes colegas, mi colega, también ponente, de verdad, un honor poder participar con ustedes. Y bueno, cuando vi la temática del panel, mi primera preocupación era cómo abordar dos conceptos tan importantes como es derecho y democracia. Sobre todo porque mi primera intención era presentar un tema que tiene que ver precisamente con la pandemia del COVID que estamos viviendo, y que hay fuerzas tensoras que ponen en riesgo lo que hemos denominado las democracias constitucionales, tanto de Europa y de América. Por eso el tema, cuando escucho la participación excelente del doctor Javier Ruiz Pérez, del doctor Dante Jaime, me dieron toda la base doctrinaria y teórica para no preocuparme y meter el tema que hoy les vengo a presentar. Miren, nosotros vivimos esta pandemia en diferentes momentos. La Organización Mundial de la Salud nos planteó como necesidad planear y entender las fases por las cuales íbamos a vivir esta pandemia. ¿Qué tuvimos como referencias internacionales? Bueno, el pasado 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución donde a diferentes países nos hacía ver la necesidad de intensificar y hacer vigentes plenamente los derechos humanos que regían, obviamente, a todos estos países de democracia. También escuchamos en cada uno de ellos, particularmente, por ejemplo, en materia de datos personales, que era muy claro en torno a lo que debería garantizarse en esta situación de crisis sanitaria para poder atender el tema de la pandemia, particularmente la protección de aquellas personas que eran contagiadas, particularmente también ante la posibilidad del uso de las tecnologías de la información, que éstas se hicieran en un respeto de protección de datos personales. Internacionalistas, autoridades como la doctora Manuela Battaglini, planteaba la necesidad de que tuviéramos mucho cuidado ante el uso precisamente de tecnologías de la información que pudiese violentar datos personales de aquellas personas contagiadas. Entonces, nos pedían que tuviéramos mucho cuidado en esta ponderación de derechos para hacer valer el cuidado de la salud, pero siempre cuidando la privacidad de aquellas personas que fueran positivos y también sus respectivos datos personales. En particular, el doctor Ricard Martínez, que es uno de los
una referencia a nivel internacional en materia de protección de datos personales, nos hacía claramente referencia a esta ponderación que iba a haber entre derechos, entre el derecho a la protección de los datos personales y el otro derecho que estaba poniéndose en crisis, que era el derecho a la salud y obviamente también a la vida misma. Esta ponderación se tendría que hacer, como también en México tenemos un marco normativo donde la protección de los datos personales se reconoce como un derecho fundamental establecido en el segundo párrafo del artículo 16 y también en el artículo 6 se reconoce como un límite ante el otro derecho de acceso a la información pública cuando en este acceso a la información pública se pudieran estar exponiendo datos personales y sobre todo datos personales de tipo sensible como pueden ser datos relacionados con la salud. El marco normativo es muy claro, sobre todo la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que regula la protección de las bases y el tratamiento que tienen instituciones de salud, instituciones de seguridad, diferentes instituciones del ámbito federal, estatal y municipal. Hay claramente un mandato de su protección, hacer valer el artículo 1 de la Constitución Política para que estén vigentes estos principios que ya comentaba hace rato el doctor Dante. Pero también nos dice esta ley que este derecho de protección de datos personales no es absoluto. Y ante una situación de emergencia como es la que estamos viviendo, de emergencia sanitaria, este derecho puede ceder en cierta medida porque hay un bien jurídico mayor y otro derecho que es de suma importancia como es la salud pública. Y de ahí que la misma ley nos establezca aquellas situaciones de excepción donde se puede no pedir o no presentar el aviso de privacidad, establecer una transferencia de bases de datos. ¿Por qué? Porque hay una función y una misión que está cumpliendo instituciones de salud, instituciones de seguridad, gobierno federal, gobierno estatal. Esta ponderación nos obliga, sí, a llevar las medidas correctivas, porque si no, pues recordemos lo que vivimos en algún momento dado al principio de la pandemia, donde se expusieron datos de los primeros contagiados, de sus familiares, y vimos todos con tristeza que hubo muchas agresiones para ellos, sufrieron discriminaciones, fueron presas de ataques, y eso, sí, desafortunadamente, vimos que estos datos no fueron protegidos, particularmente por instituciones de salud o por gobiernos estatales o mismas instancias de tipo municipal. ¿Qué nos obliga? Y es aquí donde viene, creo que la propuesta que se empata muy bien con el tema que hoy nos convoca en este panel. Bueno, pues hubo voces que empezaron a cuestionar por qué países como China, Corea del Sur, esos países asiáticos que se distinguen por un uso de las tecnologías de la información y que lograron controlar muy bien la pandemia, pero que son estados autoritarios, muchos de ellos con tintes totalitarios, y que nos llevaban a decir hasta dónde un país autoritario, como son estos países asiáticos, son más efectivos que las democracias constitucionales como la europea o el caso de México. Y entonces había un cuestionamiento si no era más correcto el actuar de estos países que lograron, y las cifras nos lo demuestran, controlar rápidamente esta pandemia. Y están preparados para entrar al nuevo escenario económico, diciendo y esperando a Europa y esperando a América, sobre todo Norteamérica, para ver con quién juega. Por eso vimos todo un auge, sobre todo de las famosas aplicaciones y ese concepto que decía adiós a la cuarentena, hola smartphone, donde las aplicaciones de rastreo pareciese que era una carrera. Escuchamos a las grandes plataformas, estos gigantes de las tecnologías, que empezaban a desarrollar modelos a partir de peticiones que les hacían sobre todo países europeos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia. Y los países de América Latina, pues nos quedábamos a la espera de cuál era el modelo. Vimos, afortunadamente, un ejemplo, y es un ejemplo que yo he seguido muy de cerca, lo que desarrolló, por ejemplo, España. Una aplicación que lo que marcaba, a diferencia de las aplicaciones que hacían Google, que hacían Microsoft, estos grandes gigantes de la tecnología, es que cuando desarrollan esta aplicación, ellos les queda claro que son buenas las tecnologías de la información, pero siempre y cuando no se violente la privacidad y la dignidad de las personas. Y aquí venía un debate. Europa planteaba un seguimiento de aplicaciones a partir
de un modelo de tipo descentralizado, que el ciudadano fuera el que manejara esta aplicación y a partir de él generara un autocontrol. En México, nosotros no tenemos una cultura todavía ni de protección de nuestros datos personales, mucho menos una cultura de respeto a los datos personales de otras personas. Y si no, preguntémonos por qué vivimos una violencia digital tan fuerte, y bien comentaba hace rato la maestra Guadalupe Rodríguez, sobre todo en mujeres, donde no es que sea un grupo vulnerable, estamos vulnerando sus derechos. ¿Por qué razón? Porque piensa el panóptico digital que en el mundo digital no hay derechos humanos, y claro que hay derechos humanos. La Carta de los Principios y Derechos del Internet que emitió la ONU en 2012 claramente nos plantean una necesidad de este respecto. ¿Qué plantea el modelo centralizado? Y esa es la propuesta que creo que en México debe de funcionar. En México tenemos que aprovechar nuestro federalismo para poder plantear una aplicación de seguimiento, de modo tal que lo que hoy tenemos actualmente es una disyuntiva muy fuerte. Vivimos la primera ola de contagios, estamos en lo que se dice ya en Europa, una segunda ola, y donde tenemos dos curvas con las que tenemos que estar jugando, la curva de salud y la curva económica. ¿Por qué razón? Porque la crisis nos alcanzó, vimos con tristeza en algunas partes del mundo, donde estas aplicaciones de seguimiento, las primeras que se aplicaron, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en Italia, fracasaron. Y tuvieron que volver a rediseñar estas aplicaciones. Vimos también que, por ejemplo, España ha desarrollado esta aplicación de rastreo respetando la dignidad humana y dejando precisamente hasta donde alcance el manejo a los mismos usuarios de esta aplicación. Ha sido, sí, creo que un ejemplo, porque si no, preguntémonos, por ejemplo, por qué en la Ciudad de México las dos aplicaciones que ha utilizado, la primera de ellas para el registro vía telefónica de aquellas personas que tuvieran síntomas, eran violatorias de la protección de los datos personales y de la ley general. Yo no me explico por qué el órgano garante local no se manifestó, o el órgano nacional, y más aún, la aplicación que hoy están utilizando a través del QR, donde hay un seguimiento o nos obligan a que expongamos datos personales, y la pregunta es, ¿qué medidas de seguridad están utilizando con estos datos? ¿Verdaderamente no vamos a vivir una vulneración de estos datos? ¿Por qué razón? Porque el hecho de que nos estén pidiendo nuestro número telefónico, nuestra dirección, nuestro nombre, obviamente estamos hablando de datos personales que nos hacen identificables y que en algún momento dado su no protección nos puede llevar exactamente a una vulneración de esta información al exponerla con personas que no tienen el debido cuidado. Hemos visto de verdad situaciones donde bases de datos no han tenido la correcta protección ni las correctas medidas de seguridad. Por eso el planteamiento que nosotros hemos hecho en diferentes instancias es que México tiene que desarrollar, sí, esta aplicación, utilizar las tecnologías de la información para aprovechar, que es un derecho, lo establece claramente el artículo 6 de la Constitución Política, donde el derecho al Internet y las tecnologías de la información ya está plasmado como un derecho fundamental. Pero también es el derecho a la salud, ¿sí? El derecho también a tener una vida digna, y lo que hoy hemos planteado es esta armonía entre derechos a la salud, la protección de los datos personales, pero también garantizar el bienestar económico. Ese es el reto que hoy tiene nuestro país, porque verdaderamente estamos en una situación de desventaja. De los 32 países de la OCDE, recordemos que México ocupa el último lugar por el número de pruebas que aplica por cada 1,000 habitantes. Es imposible que podamos compararnos con países europeos que tampoco han logrado enfrentar esta pandemia en un claro respeto de los derechos humanos. Por eso, también el planteamiento que se ha hecho es que se diseñen políticas públicas verdaderamente efectivas, primero para el control, seguimiento y respuesta bajo un esquema de relaciones intergubernamentales e intragubernamentales para lograr armonizar y hacer una correcta cooperación entre gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal e instituciones de salud, de seguridad, ¿sí? Y diferentes instituciones de la administración pública, tanto federal, estatal y municipal. Yo me quedaría en esta primera parte con esta
esta primera intervención para dejar una segunda intervención más adelante. Muchas gracias. Le agradecemos a cada uno por sus distinguidas participaciones. En este caso, el tiempo siempre juega en contra en un ejercicio dialógico de tal magnitud. Sin embargo, en este momento yo exhorto a cada uno de los distinguidos y la distinguida juristas que nos acompañan a poder emitir una conclusión breve, para dar nótesis de pues, lo importante que es el mensaje que se ha estado desarrollando de parte de su exposición, de cada uno, en este caso, de cada intervención. Bueno, pues comenzaríamos en el orden, nada más esperando una muy brevísima conclusión, reitero, por los tiempos en cuestión de emisión de las plataformas. Nos gustaría abordar obviamente mucho más los temas. Sin embargo, siempre habrá ejercicios posteriores en los que estamos comentándolo ya con cada uno de nuestros invitados y nos da mucho gusto posteriormente ampliar este importante círculo del conocimiento. Bueno, comenzaríamos con una opinión, una conclusión, una reflexión brevísima, querido doctor Javier Río Pérez, doctor Dante Jaime Ado Reyes, maestra Guadalupe Rodríguez y doctor Javier Martínez Cruz, que han sido brillantes exposiciones, reitero. Y bueno, pues una conclusión brevísima, doctor Javier Río Pérez, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy brevemente voy a resumir lo que me quedaba y que he visto que los otros tres ponentes han incidido. No hay democracia sin derecho y precisamente el gran problema que hay hoy es que se están resucitando las ideas antidemocráticas que lo que acaban haciendo es negar la eficacia del derecho. Eso es lo que hay que corregir. Decía hace unos años Diego Valadez, y yo lo comparto plenamente, que el gran reto que tenemos en la actualidad es recuperar el contenido material del Estado constitucional. Y únicamente me voy a permitir extenderme un poquito más para contar una pequeña anécdota. Ha dicho la licenciada Rodríguez que había discriminación en la actualidad como en Grecia. Y decirle que en Grecia efectivamente la mujer no contaba, pero fue en Grecia, en la Grecia clásica, donde precisamente surgió la primera reivindicación y el primer intento de reconocer a la mujer como sujeto político equiparado en todo al hombre, que fue el que protagonizó Pericles en el marco de la democracia radical ateniense, desde la idea de que porque la mujer tiene las mismas obligaciones con la comunidad política que el hombre, debe tener los mismos derechos, incluido el ir a discutir en el ágora las medidas que van a ser aplicadas. Bien, muchas gracias. Le agradezco mucho al doctor Javier Río Pérez. Bueno, pasaríamos con el doctor Dante Jaime Ado Reyes. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues ha sido todo un aprendizaje el poder compartir diferentes puntos de vista que van todos encaminados a buscar estos dos grandes pilares, como es la parte de la democracia y la parte de los derechos. Enfocar esta situación. Desde luego, yo veo que cada uno en la visión se hace en la parte de una unión, de que hace falta mucho por avanzar, menos en Iberoamérica, especialmente en nuestro país, en México. Estamos deseosos de que puedan convertirse en realidad diferentes aspectos que hoy de aquí se han tocado, han salido: la paridad de género, la parte del respeto, la parte de la protección de datos personales, la parte de la transparencia, la parte de el anhelo hacia el construir un verdadero Estado de Derecho democrático y social. Enhorabuena por este tipo de ejercicios y cada uno en nuestra frontera seguiremos impulsando porque así se hagan realidad estos derechos que todos tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Dante Jaime Ado Reyes. Pasamos con la estimada académica, jurista, la maestra María Guadalupe Rodríguez. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues nada más destacar también que si bien es cierto también mucho malo, también hay mucho bueno, ¿no?, en lo que se está avanzando, y por reconocer que México es el primer país en el que se cuenta ya con una paridad transversal
Y bueno, específicamente las instituciones del gobierno del Estado de Jalisco, también destacar y enfatizar que precisamente el día de ayer se llevó a cabo la firma del acuerdo para la erradicación de violencia en materia de mujeres, en las cuales se suman todos los secretarios de las instituciones del gobierno del Estado de Jalisco, en el cual se está procurando ya tener una perspectiva de género en la aplicación de todas las políticas públicas. Gracias. Muchísimas gracias, maestra María Guadalupe. Doctor Javier Martínez Cruz, lo escuchamos con mucha atención. Sí, muchas gracias. Pues yo retomaría ese cuestionamiento que se planteaba en mi primera intervención, donde se ponía en duda ante esta pandemia y ante la forma que han respondido los países, si es más eficiente un Estado autoritario como respondieron los países asiáticos o una democracia constitucional. Creo que la respuesta es muy clara a partir de este panel. Las democracias garantizan los derechos humanos, se respeta la dignidad humana. Recordemos cómo controló China precisamente este nivel de contagio violentando derechos humanos. México no puede dejar de hacer valer esta vigencia de los derechos. Las tecnologías de la información sirven y pueden servir, pero en un marco de respeto a la dignidad humana a través precisamente de logrando una ponderación correcta de estos derechos, la protección de los datos personales, el derecho a la salud y también el derecho a una vida digna a través de un desarrollo económico. Sería de mi parte cuanto y agradezco mucho la oportunidad. Al contrario, agradecidos nosotros contar con sus distinguidas participaciones, reiterarle al auditorio el agradecimiento profundo por acompañarnos en este segundo panel, donde, reitero, nos han acompañado el doctor Javier Río Pérez Alamillo, catedrático de la Universidad de La Coruña. Le agradezco, querido doctor, por su participación. A ti, Rodolfo, y por invitarme. Agradezco al doctor Dante Jaime Ado Reyes, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Gracias por la invitación. Un saludo para todos y para todos. Gracias. A la maestra María Guadalupe Rodríguez, catedrática del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Al contrario, gracias por la invitación. Un saludo para todos. Muy bien. Y al doctor Javier Martínez Cruz, comisionado del IFOEM. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Que tengan buena tarde. Les agradecemos haber estado con nosotros en este segundo panel del primer diálogo internacional de juristas, en donde, bueno, se ha hablado a profundidad de distintos matices, de distintas experiencias y, por supuesto, maneras de desarrollo de esto que es la carrera del abogado, bueno, pues en el campo del derecho y de la democracia. Los invitamos a estar a las 5 de la tarde, horario de Ciudad de México, en el tercer panel que se titula Experiencias de la práctica del abogado penalista. Los despedimos aquí con la presencia de todos los juristas, de la jurista y los juristas que nos han estado acompañando en este segundo panel y les mandamos un gran abrazo a la distancia.